Y algo importante que para empezar la clase. Decía Willem Einthoven, ¿saben quién es Willem Einthoven? Es nada más y nada menos que el descubridor de la electrocardiografía, que comenzó a estudiar eh, electrocardiografía, comenzó a estudiar y a preguntarse este hombre acerca de que el corazón era capaz de emitir como descargas, pequeñas descargas o despolarizaciones que podrían ser transmitidas. Y así comenzó a estudiar, ¿no es cierto?, Eh, qué alteraciones eléctricas o qué dispersión eléctrica tenía el corazón del ser humano y poder ser registrado. Con esta idea es que ahí lo que ven en la foto es en la foto del primer electrocardiógrafo que se pudo realizar. ¿M? Fíjense qué es lo que era ese aparato. Parecía, a ver, no sé qué les puedo decir hoy en día, algo tan grande. No sé, parecía un torno. ¿Vieron las máquinas, eso de los tornos que hay en la fábrica? Una cosa gigante. Miren todo lo que antes se requería. Un eléctrico, me hace acordar de las computadoras. ¿Se acuerdan las computadoras en los años 70? Que eran unas cosas parecidas a la heladera, que tenían unos discos que giraban. La verdad que, ¿cómo ha cambiado la cosa? Hoy en día, chicos, contamos con aparatos de electrocardiográficos que prácticamente, miren, ya están dispuestos incluso en una modalidad de... de aplicación, incluso hay aplicaciones que vos la conectás, creo que a los iPhone viene una modalidad, una aplicación que vos descargas, lo conectás al paciente en el pecho del paciente y te hace el electrocardiograma. O sea, mira a dónde hemos llegado con un celular. Ya hoy en día podemos hacer un electrocardiograma. Bueno, ni hablar de los aparatos que hoy contamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando hacía mis primeros electros eran esos aparatos también tipo computadora, no del tamaño me refiero, no a la computadora que conocemos, sino que unas cosas cuadradas, lleno de botones, con el papel que te tiraba ahí de costado. Bueno, muchos de ustedes los conocerán, chicos, porque todavía andan dando vueltas sobre electro. Son electros, bueno, electrocardiógrafos ya de antaño. Pero hoy en día, chicos, ya contamos, miren a dónde hemos llegado. O sea, electrocardiógrafos, perdón, que uno lo conecta al paciente y directamente te tienen un display en una pantalla, porque son como computadoras, te tiran una pantalla en un display, en LCD, el registro electrocardiográfico y te da la opción de que lo mandes por correo electrónico, que lo mandes por vía WhatsApp, que lo mandes por vía Telegram, o imprimirlo, ¿viste? Te lo imprime también. O sea, miren las diferentes eh, modalidades que ha adquirido el electrocardiógrafo. Sin embargo, chicos, a pesar de todos esos cambios, el electro sigue siendo el mismo y la interpretación sigue siendo la misma. Ha cambiado la tecnología, le ha cambiado un poco la cara, pero en esencia es exactamente lo mismo. ¿De qué me sirve a mí tener un aparato, chicos, que, a ver, yo se lo conecto en el pecho al paciente, se lo pongo ahí al celular, se lo pongo en el pecho, me hace un electro, me lo imprime, y si yo no lo sé leer, ¿me entienden? Entonces, eh, puede cambiar todo y aún mejorar, ¿no? ¿Y qué más mejorará? Pero lo que no va a cambiar, chicos, es la interpretación. Incluso, miren, hay aparatos que uno hace el electro y el electro tiene grabado, el electrocardiógrafo tiene grabado un software de diagnóstico. Entonces vos haces el electro y debajo de la tira te tira un diagnóstico. El paciente tiene tal y tal cosa. Ta, 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 ta. Tiene una taquiarritmia supraventricular, tiene una arritmia ventricular, tiene un bloqueo AB de segundo grado, móvil 2, o sea, te tira todo. Pero cuidado, tiene sus errores, no es para confiarse tampoco. Entonces, eh, hay diferentes cosas que han sucedido, mejoras en cuanto a la tecnología, que son buenos, chicos. Miren, si no fuera por la tecnología, no, esto del coronavirus nos hubiera detenido, no hubiéramos podido, por ejemplo, dar esta clase. ¿M? Es buena la tecnología, pero siempre la tecnología la tenemos que poner, chicos, al servicio de, no nosotros perseguir la tecnología, la tenemos que poner a nuestro servicio. Entonces, en la época de Beethoven, él hace el descubrimiento alrededor del año 1900. Él inventó esta máquina, este aparato, este artefacto, y ¿qué hizo? Lo puso a trabajar, pero para él, o sea, él quiso realizar un descubrimiento y lo hizo,
Y miren cómo cambiaron las cosas. La tecnología siguió avanzando, pero nunca nosotros vamos a estar a merced de la tecnología, sino que tenemos que nosotros llevar a la tecnología a que nos sirva esa tecnología. Y bueno, en ese contexto, miren lo que dice Eichhoven. Lo que usted o yo crea no es importante. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes puntos de vista, chicos, pero hay una sola verdad. ¿Mm? Existe una sola verdad. Y en electrocardiografía, chicos, nosotros no vamos a saber la verdad si no estudiamos. Lo mismo que en medicina. ¿Mm? Como dice ese dicho, también existe el dicho de que, a ver, las verdades van cambiando en la ciencia, lo que hoy se dice que sí, mañana es no, perfecto, pero bueno, hoy 2020, ¿cuál es la verdad? Hoy, no la verdad de mañana, sino la verdad de hoy, que es con lo que nosotros nos vamos a manejar. La verdad de hoy, ¿cuál es? Bueno, entonces, nosotros vamos a conocer la verdad de hoy a través del estudio, chicos, hasta a través de todas estas modalidades que ahora te están usando, aprender, ¿no es cierto? Y enseñar. Entonces, a ver, quizás yo les pongo una tira de electro, uno me va a decir, yo creo que tiene otra cosa, el otro tiene otra cosa. ¿Por qué? Porque aún les falta todavía comprender muchas cuestiones, pero en la medida que ustedes vayan estudiando, en la medida que ustedes vayan comprendiendo, se van a ir acercando más a la verdad, chicos. ¿M? Entonces, la verdad, uno llega a la conclusión que la verdad está asociada al conocimiento, la verdad está asociada al estudio. En la medida que yo conozca, en la medida que yo estudie, en la medida que sepa, chicos, más cercano voy a estar a la verdad. Entonces, lo que importa es la verdad, chicos. ¿M? Por eso es que vamos a insistir en este curso, que ustedes vayan estudiando, que vayan leyendo. Pueden leer de diferentes libros, ya les vamos a pasar también la bibliografía para que la vayan teniendo. Yo estoy desarrollando un libro también de electrocardiografía, pero que todavía está ahí en ciernes todavía. No he podido concluirlo, pero la idea es terminarlo, así también va a ser otra bibliografía para que ustedes puedan tener. Pero por lo pronto ya les vamos a pasar la bibliografía con las cuales ustedes se van a manejar. Bueno, miren desde qué año estamos hablando, 1860, 1927. Estamos en el año 2020, o sea, ya han pasado, ¿cuánto? Más de 100 años, chicos, o sea, y seguimos hablando de electro. Miren de dónde estamos parados. Bueno, dicho esto, esta foto me pareció, la agregué porque me parece tan gráfica, que a veces nosotros nos quedamos solamente con la tira del electrocardiograma y nos olvidamos del paciente. Entonces, recordar, por favor, chicos, esto que les quede grabado a fuego, no solamente, chicos, por este curso, sino en su vida. Siempre, chicos, el paciente está primero. El paciente está primero que cualquier método de diagnóstico. El paciente está primero que un cateterismo, está primero que un ecocardiograma, que un electrocardiograma, que una resonancia magnética, que una SPEC. O sea, está siempre. ¿Por qué? Porque el paciente es el que nos va a guiar y su clínica, la clínica que desarrolla el paciente, es la que nos va a guiar para hacer el diagnóstico. Electrocardiografía no es la excepción. Eh, Doy un ejemplo de que ha pasado frecuentemente, chicos, en las guardias, uno lo ve muy frecuente, pacientes que vienen con dolor de pecho, concurren en la guardia. ¿Qué hacen? A veces los médicos más inexpertos, ¿no? Le hacen un electrocardiograma, muy bien, bueno, hasta ahí todo bien, pero un electro normal. El paciente dice, doctor, me duele el pecho, siento que algo, el elefante está parado sobre mi pecho. Y el médico lo que hace, le hace un electro, no, señor, está todo bien, pero señor, a mí me duele el pecho, señor, a mí me duele el pecho y me duele. Y era un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con muchos antecedentes, muchas comorbilidades. Con un electro normal está todo bien. Unas enzimas cardíacas normales, o sea, laboratorio, ambos métodos diagnósticos, tanto el electro como el laboratorio normal. Sin embargo, un paciente que te dice, doctor, me duele el pecho, pero no vayas a la casa porque acá la verdad está todo bien. ¿Y qué ha pasado en muchos casos, chicos? Se le han dado el alta de las guardias a esos pacientes y resultan que terminan desarrollando, terminan haciendo muerte súbita en la casa. Y después viene el problema, porque después viene la queja, obviamente, de los familiares. O sea, chicos, pongámonos en lugar de los familiares, ¿no? Vamos a la guardia, te dicen, está todo bien,
el paciente concurrió por un motivo de consulta a la guardia y dice está todo bien y se va a la casa y hace una muerte súbita, algo se escapó. Algo obviamente no se ha contemplado. Entonces, en estos casos, chicos, la clínica te está diciendo algo, pero el electro no te decía nada, el electronormal. Lo que se hace habitualmente es decirle al paciente, bueno, espere, vamos a esperar unas 6 horas, los dejamos en la guardia y hacemos un laboratorio seriado, hacemos un electroseriado. Y muchas veces se ve que haciendo esas electroseriados, vemos cómo se va alterando el electro y al paciente lo hemos tenido, no le hemos dado el alta y hemos salvado una vida, chicos, porque esos pacientes terminan muriendo en la casa. Donde uno llama a la ambulancia viene a la hora, a las 2 horas, o sea, una tardanza importante, y hasta eso el paciente ya no hay más que hacer. Entonces, por eso, chicos, es que les digo, el paciente está primero, después está el electro en este caso, o el método que ustedes quieran. ¿M? Y siempre analizar detenidamente todo lo que vamos a hacer. Perfecto. A ver, ¿qué es un electrocardiograma? ¿De qué se trata cuando nosotros decimos, le vamos a hacer un electrocardiograma a un paciente? ¿Ustedes qué entienden por electrocardiograma? ¿Alguno que pueda dar una opinión? Así no lo hacemos un monólogo. ¿Se escucha, profe? Sí, sí, se escucha. Sí. Es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Muy bien, perfecto, exactamente. De eso se trata, o sea, es el registro de la actividad eléctrica cardíaca, ¿no? O sea, nuestro corazón está manejado básicamente por la electricidad. Y esa electricidad, cómo se va eh, eh, dispersando en todo el electro, y no solamente en todo el corazón, perdón, y en todo el organismo. Bien, muy bien, perfecto. Y entonces, ¿qué es un electrocardiógrafo? A ver, otro. Hola, chicos. ¿Ustedes qué piensan que es un electrocardiógrafo? Es un transductor de esa energía o de las manifestaciones eléctricas cardíacas a un papel. Muy bien, un papel o puede ser cualquier terminal, ¿no? Puede ser papel, puede ser una imagen, una pantalla, perfecto, muy bien. Es la traducción, o sea, es la transformación, ¿no es cierto?, de esa actividad eléctrica que la recoge el aparato, ¿no es cierto?, y la transforma en un trazado electrocardiográfico que lo vamos a poder ver a través del papel o a través, como les decía, a través del mismo celular, lo podemos ver, o a través de una pantalla en una computadora. Perfecto, por lo menos, chicos, estamos ubicados, sabemos que es un electrocardiograma, sabemos que es un electrocardiógrafo. Bien, muy bien. Bueno, como muy bien dijeron ustedes al principio, recién, es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Esto es un poquito, vamos a hacer una base fisiológica acerca de cómo es que se registra esa actividad eléctrica. Bueno, vamos a hacer acá el puntero, láser. Bien. Bueno, como ustedes saben, chicos, la actividad eléctrica del corazón es una actividad autónoma, ¿no es cierto? Está formado por dos tipos de actividad, una autónoma y otra de conducción. La autónoma se origina fundamentalmente en el nódulo sinusal. En situaciones normales se va a originar a nivel del nódulo sinusal. Entonces, eh, una vez que se origina el nódulo sinusal, ese estímulo es transmitido al resto de la economía del corazón. Se va a distribuir primeramente en las aurículas y posteriormente en los ventrículos. A su vez, la conducción interauricular entre las aurículas no es la misma. Hay una tardanza habitualmente desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y a su vez hay una tardanza entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Siempre se dice que la, mm, la contracción, hablando de esto en milisegundos, que para nosotros es imperceptible, siempre van a contraerse primero las cavidades derechas y después las cavidades izquierdas. ¿Saben por qué esto es así? ¿Alguien se anima a dar una opinión por qué primero existe una descarga de las cavidades derechas y luego de la izquierda? A ver, no tengan miedo de equivocarse, chicos, estamos aprendiendo acá. Porque son dos tipos, dos circuitos circulatorios distintos.
distinto, uno es de la sistémica y el otro de la pulmonar. Bien, Entonces uno eyecta y el otro va oxigenando primero, y el otro va a eyectar después la sangre oxigenada. Entonces es como que... perfecto, muy bien. Pero, ¿cuál sería la razón por la que primero se va a contraer, por ejemplo, el ventrículo derecho y después el izquierdo? Podría ser por la diferencia de presiones que va a manejar cada uno. El Sí, está circuito bien. derecho, Sí, tienen diferentes presiones. Muy bien, sí, hay una diferencia importante de presiones, es cierto. A ver, pero a ver, otra cosa más. Está cerca, digamos. A ver, algo más. Por el Por impulso el tema de eléctrico. por el tamaño, ¿Cómo? el tamaño de cada ventrículo es distinto y tarda más. No, es distinto. Está bien, es distinto, pero no. A y ver, por la ¿qué más? relación anatómica Por propia la conducción del impulso eléctrico. Ajá, a ver, explica eso. Y el corazón derecho, por la misma conducción del impulso, se activa primero por los potenciales de acciones Sí, a nivel de las fibras musculares y además también, eh, bueno, nada, que está toda la inervación y la forma en la que se conduce el impulso eléctrico en realidad, está que bien. comienza de derecha a izquierda. Sí, está bien. Bueno, miren, les explico. Está bien, todo lo que han dicho ustedes está muy bien. Agrego una cosita nada más. Ustedes tienen que saber, porque aquí la BD del corazón siempre del ventrículo izquierdo dice sí al ventrículo izquierdo, qué sé yo, tiene una rima del ventrículo izquierdo, está hipertrófico del ventrículo izquierdo, tiene un infarto del ventrículo izquierdo, no sé, tiene un agrandamiento del ventrículo izquierdo, pobre, todo ventrículo izquierdo, todos lo aquejan al pobre ventrículo izquierdo, pero en realidad son dos ventrículos. Y es importante saber que el izquierdo en realidad está apoyado sobre el derecho. A ver, ¿en qué sentido se lo digo? En el sentido en que si no existiera un ventrículo derecho, tampoco existiría un ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? En realidad, la circulación, no sé si pueden ver el puntero, la circulación normal, ¿no es cierto?, del flujo sanguíneo, viene de la vena cava superior, desemboca en la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se eyecta la sangre a través de la arteria pulmonar. ¿Y a dónde va? Va a los capilares pulmonares, ¿no es cierto? Recogen la sangre que es impulsada por el ventrículo derecho y la recogen las venas pulmonares que van a desencadenar. Finalmente van a desembocar en la aurícula izquierda y la aurícula izquierda pasa a la izquierda. O sea, ¿qué sucede acá? Si el ventrículo derecho no fuera capaz de suplir flujo y presión hacia, hacia el circuito, como decía un compañero, ese circuito pulmonar, y ese circuito pulmonar hacia la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo, que es la vedette, no podría hacer nada, chicos. Entonces necesitamos sí o sí un ventrículo derecho para poder eyectar. Por lo tanto, la contracción del ventrículo derecho siempre va a ser primera que el ventrículo izquierdo, por una razón simple. ¿Por qué? Porque este es el que le manda, el que le eyecta la sangre para que llegue al ventrículo izquierdo. De hecho, en los pacientes que hacen infarto de ventrículo derecho, ¿cuál es el problema? Al entrar en falla derecha, no tiene fuerza de contracción el ventrículo derecho, no es capaz de eyectar la cantidad de sangre y presión, ¿no es cierto?, para que pase los capilares, atraviese los capilares, llegue al aurículo izquierdo y llegue al ventrículo izquierdo. Entonces el paciente, al no tener esa sangre que es eyectada del ventrículo, no tiene fuerza, no tiene presión, no llega al ventrículo izquierdo, el paciente entra en shock cardiogénico. ¿Mm? Bueno, ahí les dije la fisiopatología del shock cardiogénico a partir de un infarto de ventrículo derecho. Entonces, eh, por eso es que está diseñado el corazón realmente para que tenga primero una contractilidad por milisegundos, derecha y después izquierda. Esa es la razón porque primero se contrae el ventrículo derecho y luego izquierdo. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿dónde nos fuimos? Entonces, ritmo sinusal, ¿no es cierto? Se origina en el nódulo sinusal. Esta estructura tiene una capacidad eh, de desencadenar el impulso eléctrico en forma automática, o sea, lo hace sola, sin necesidad de un impulso, no recibe el estímulo absolutamente de nadie. Ya vamos a explicar, si llegamos a ese punto, cómo lo hace y por qué lo hace. Pero bueno,
necesariamente necesitamos a alguien que estimule, que inicie la célula marcapaso, que inicie el impulso. Pero tan importante como iniciar el impulso eléctrico es la conducción, ¿m? La conducción eléctrica. Y bueno, y para eso están estos haces que son a manera de cables que van a conectar la aurícula derecha, van a conectar la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, al nódulo sinusal. Entonces, normalmente la conducción vendría, como está en esta flecha, vendría desde el nódulo sinusal, transcurre por la aurícula derecha, transcurre luego hacia la aurícula izquierda, y de ahí se va, ¿no es cierto?, al nódulo auriculoventricular. A ver, aquí hablamos a manera de ejemplo siempre de usinas. La primera usina, la más importante, chicos, es la del nódulo sinusal. La segunda usina es del nódulo auriculoventricular. Y después está una tercera usina, que serían las ramas ventriculares, la rama izquierda y la rama derecha. Cuando esta usina deja de funcionar, cuando deja de funcionar el nódulo auriculoventricular, obviamente por una patología, ¿qué pasa? ¿Quién toma el control? A ver. El El nódulo nódulo auriculoventricular. Acuérdense que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es de 60 a 100 latidos por minuto. Este es el mejor, es el que mejor funciona, pero bueno, de alguna forma Dios ha diseñado las cosas como para que esto, ¿no es cierto?, a partir del nódulo sinusal, cuando deje de funcionar, se activa una segunda usina, pero esta usina ya no es como esta usina comienza a funcionar ya con latidos, ya hace una frecuencia de descarga de 40 latidos por minuto, 30 latidos por minuto. Bueno, entonces, chicos, miren, hablando un poco de fisiología, inmediatamente emerge la fisiopatología y emerge la enfermedad. Por ejemplo, en casos que yo tengo una alteración, un bloqueo del nódulo sinusal, un bloqueo sinusal, ¿qué va a suceder si yo qué va a pasar si yo, por ejemplo, tengo un paciente que no le funciona el nódulo sinusal? ¿Qué le va a faltar al electrocardiograma? ¿Alguien se anima a decir? La onda P, profe. Muy bien, la onda P, exactamente, claro, muy bien. Exactamente, porque la onda P es la descarga del nódulo sinusal. Entonces, en un electrocardiograma, si no encontramos onda P, es porque la descarga no viene del nódulo sinusal. Sin embargo, existen entonces otros mecanismos que hacen que el nódulo AB comience a actuar inmediatamente. Entonces, cuando este no anda, se activa el segundo marcapaso. Primer marcapaso, segundo marcapaso nódulo AB. Pero se activa ya para hacer ya descargas ya a manera de manotazo de ahogado, ¿no? Porque ya latidos de 40 latidos por minuto, yo por lo menos si tuviera 40 latidos por minuto, yo creo que estoy entrando en shock, ya, ya me estaría desmayando y estaría mal. Entonces, fíjense, ahí hacemos otro diagnóstico. Si el paciente, por ejemplo, tiene 40 latidos por minuto, ¿a qué es igual el volumen minuto? Volumen minuto va a ser igual a volumen por frecuencia cardíaca. Si ese paciente no funciona con un buen volumen minuto, va a tener, haciendo la diferenciación, ¿no es cierto? Volumen minuto por frecuencia. ¿Va a tener buen volumen? Sí va a tener, pero no va a tener frecuencia. Entonces, al no tener frecuencia, cae en la fórmula volumen minuto igual a volumen minuto por frecuencia cardíaca. Al no tener la frecuencia necesaria, menos de 60 latidos por minuto, cae el volumen minuto, cae la fuerza de contracción cardíaca y el paciente me hace un shock cardiogénico a partir de una bradiarritmia. Y es indicación de marcapasos de urgencia. Miren a dónde terminamos. Bueno, supongamos que este paciente tiene tan mala suerte que se le bloquea el nódulo AB. Ya entramos a lo que se llama bloqueo AB propiamente dicho. Los bloqueos AB, ya los vamos a ver, se clasifican en bloqueo de primer grado, de segundo y de tercer grado. Supongamos que este paciente tiene, o sea, primero, segundo y tercer grado en la medida que más se bloquea, ¿no? No es lo mismo un bloqueo AB de primero que un bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo. En la medida que avanzamos en el 1, 2, 3 significa mayor gravedad. Si yo a este paciente lo tengo con bloqueo AB completo, quiere decir que esta usina también ha dejado de funcionar. O sea, conclusión, no tenemos, acá no hay ritmo, acá tampoco hay ritmo, nódulo AB. ¿Quién se va a activar para tratar de salvarle la vida a ese paciente? Las ramas, las hemirramas, la rama derecha, la rama izquierda.
esas ramas ya tienen una frecuencia de descarga mucho menor de 30 latidos por minuto. O sea, imagínate, o sea, un paciente con 30 latidos por minuto está al borde de la sistolia. Por otra parte, la característica del electrocardiograma en un paciente que tiene un bloqueo AB o que tiene un bloqueo de rama, o sea, ya está en una alteración ya muy, muy grave, ya cambia el electro del paciente. Se vuelve muy aberrante, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en diferentes trazados también, pero esto es una introducción nada más. Estoy dando las bases fisiológicas y fisiopatológicas de por qué es importante comprender un electro. Entonces, chicos, se hace la descarga, ¿no es cierto? A nivel del nódulo sinusal, esa descarga va a la aurícula, perdón, nódulo AB, aurícula izquierda, desencadena el nódulo AB y del nódulo AB se dispersa hacia las ramas derecha-izquierda y comienza la despolarización ventricular. Bien, si seguimos avanzando en esta fotito, ustedes van a ver lo mismo que dijimos. El nódulo sinusal, fíjense la característica, el potencial de acción que tiene el nódulo sinusal y lo comparemos con el clásico, ¿no es cierto? La clásica despolarización que tiene el músculo ventricular. Fíjense que la forma es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal es una estructura automática, como dijimos. O sea, desde el nódulo sinusal no recibe ninguna otra aferencia nerviosa, salvo los estímulos simpáticos y parasimpáticos, ¿no? Exceptuando eso, pero me refiero a que de él no recibe ningún estímulo que esté por encima de él. O sea, él es el primero, el nódulo sinusal, el que es capaz de generar el estímulo eléctrico y luego dispersarlo. Por eso es que tiene esta modalidad, ¿no es cierto? Y no esta que es la típica modalidad de los músculos, del músculo ventricular. Bueno, lo que aquí intenta decir esta gráfica, chicos, es que el nódulo sinusal está constituido por células automáticas y son células que se pueden despolarizar solamente. ¿De qué va a depender esa despolarización? De dos cosas, básicamente. Del umbral de despolarización, este va a desencadenar un estímulo eléctrico alrededor de los 60-70 milivolts, mientras que las células ventriculares lo van a hacer alrededor de los 90. O sea, tiene un umbral más alto de despolarización. Y segundo, va a depender también de lo que serían los canales de calcio. Los canales de calcio juegan un rol trascendental en la génesis del automatismo del nódulo sinusal. Entonces, chicos, y fíjense que en la otra gran usina, miren, el nódulo sinusal dijimos que era la primera. La segunda gran usina es el nódulo AB. Y fíjense que tiene una morfología muy parecida. Esta morfología que adquiere, ¿no es cierto? Estas usinas, llamadas usinas, tienen esa forma, ¿por qué? Porque no se valen, ya lo vamos a ver enseguida también, no se valen del estímulo de las aperturas de los canales de sodio, sino que se valen de la apertura de los canales de calcio. O sea, estos pacientes, sí o sí, todos nosotros, perdón, todos estos pacientes somos nosotros, para que funcione bien nuestro corazón necesitamos de calcio, para que nuestras células automáticas funcionen perfectamente. Necesitamos de calcio para que haga un buen estímulo. La entrada de calcio va a generar el automatismo de estas estructuras celulares, tanto del nódulo sinusal como del nódulo auriculoventricular. Por eso tiene esa misma forma. Bien, y fíjense después que el músculo, ¿no es cierto?, tiene otra forma. Después los nodos también tienen otra forma, en las de His, fíjense, las ramas tienen otra forma. ¿Por qué? Porque son justamente los efectores, y ya ellos son tejidos de conducción, ya no son tejidos tejidos automáticos, sino que son tejidos de conducción. Lo único que hacen es conducir. Bueno, ¿cuál es la fisiología de los tejidos de conducción? Aquí la tenemos, miren, en este gráfico vamos a poder ver, esto es una célula de un gráfico de despolarización de una célula automática, fíjense, que se va a valer primero de un potencial de acción que fíjense cuyo umbral es mucho más bajo, más alto, perdón, cerca de cero, más cerca de cero, que el umbral que tiene
la célula miocárdica. Miren, aquí está el cero. Miren el umbral muy bajo, se tiene que ser muy negativo alrededor de los -90 para que recién desencadene el estímulo. En cambio el umbral está más arriba, entre los 60, 50 milivolts aproximadamente es el umbral. Se tiene que estar más arriba para que la célula inmediatamente cuando llegue a este umbral desencadene, ¿no es cierto?, todo el potencial, vuelva a la fase 4 en este caso, y al detectar un umbral tan bajito, inmediatamente inicia la despolarización. El otro punto son los canales de calcio que van a abrirse y son los que van a generar la despolarización, ¿no es cierto?, en las células automáticas, no así en las células de conducción ni en las células musculares. Aquí en este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la fase 0, fase 1, 2, 3 y la fase 4. En este tipo de células vamos a tener la fase 0 en la que fundamentalmente va a haber una entrada, pero muy rápida y una entrada abrupta, se produce una apertura de los canales de sodio en forma abrupta y ingresan prácticamente todos los sodios que estaban fuera de las células, los iones sodio, ingresan a la célula, de repente de ser positivo adentro se transforman, llevan esa positividad adentro de la célula y la transforman en negativo. Por eso se llama despolarización. Transforma, ¿no es cierto? Normalmente en reposo la célula por fuera es positiva y por dentro es negativa, pero al ingresar toda esa cuantiosidad de iones sodio al interior de la célula, ¿qué va a suceder? De repente todo lo positivo se va adentro, el interior se hace positivo y lo que está afuera queda negativo. Eso se llama despolarización. Y lo que va a hacer el sentido contrario, la repolarización, ¿qué va a hacer? Lo contrario, justamente, o sea, nuevamente las salidas de las cargas de potasio, de sodio hacia afuera, transformando la zona extracelular en positiva y la parte interna vuelve a ser negativa. Eso se llama repolarización. Entonces, todo tejido excitable, especialmente el corazón, va a tener un primer inicio, una descarga que va a ser una despolarización, que significa que las cargas eléctricas que al principio, mientras estaba en reposo la célula, van a ser positivas por fuera y por dentro negativas, cuando inicie, ¿no es cierto?, la despolarización, ya sea en forma automática o ya sea transmitida, ¿no es cierto?, que reciba el estímulo, como en el caso de este tipo de células, van a transformar o van a cambiar su medio de ser positivo afuera, van a llevar la positividad hacia adentro de la célula y van a tornar negativo el exterior. Bueno, durante todo el proceso de despolarización culmina en un proceso que se llama repolarización. La repolarización, vuelvo a aclarar, es el proceso inverso en el que el espacio extracelular vuelve a ser positivo y el espacio intracelular vuelve a ser negativo. Vamos a ver un poquito cómo es que se produce todo esto. Vamos a ver, por ejemplo, en la fase 0, en entrada abrupta de los canales de sodio, en menor medida los canales de calcio también ingresan a este tipo de células, pero la mayor cantidad de iones son sodios. Entonces entra todo para adentro, se hace positivo, esto queda negativo. En la fase 1 comienza la salida de potasio. Y después, en la fase 2, hay una mayor entrada de calcio, algo de salida de potasio, y finalmente en la fase 3 también hay otra salida un poco más importante de los iones de potasio. Y finalmente en la fase 4 es cuando, porque todo esto es por difusión pasiva, apertura de canales, pero la fase 4 es la única que se caracteriza por tener uso de energía. Uso de energía a partir de las bombas de sodio ATPasa. ¿Qué hace la bomba de sodio ATPasa? Nuevamente hace el trabajo de volver a sacar el sodio que estaba acá adentro por un mecanismo activo, saca sodio y mete potasio. ¿Se acuerdan de la bomba de sodio ATPasa? Chicos, Sí, profe. perdón, ¿estoy siendo muy pesado o me están entendiendo o no? Sí, sí, no. Se entiende perfecto, profe. Bien, perdón chicos, es que es fisiología esto, necesitamos hablarlo para que ustedes entiendan que
que es necesario comprender esto para hablar de electro. No podemos pasar por alto esto. Por eso es que me vuelvo otra vez a segundo año de fisio. No me acuerdo que lo veíamos en segundo año. Bueno, entonces, en la fase 4 se activa la bomba de sodio potasio ATPasa, que la función de esta bomba es sacar toda la positividad, porque aquí en la fase 3 también salía algo de sodio, pero no completamente. Entonces en la fase 4 ya se encarga de decir, vos sodio, no quisiste salir, bueno, a ver, yo te saco de acá. Chao. A otra cosa. Entonces, directamente en forma activa, toma el sodio, pum, lo saca y mete el potasio. Entonces, todo ese proceso de salida de sodio, entrada de potasio, entrada de calcio, salida del sodio restante, volver a meter potasio. Todo ese proceso se desencadena para que la célula nuevamente vuelva al ciclo de reposo, es lo que se llama el ciclo de repolarización, se repolariza de ser la célula internamente positiva, se vuelve a ser negativa y la parte extracelular vuelve a quedar positiva, lista para una nueva despolarización. ¿Mm? Dicho de otro modo, esa despolarización va a ser, si tenemos una frecuencia de latido, por ejemplo, yo tengo una frecuencia aproximadamente 70 latidos por minuto, quiere decir que en 70 veces en un minuto se va a estar desarrollando esta despolarización, ¿no es cierto? Ahora, si llegara a tener una arritmia, eso también va a significar que la cantidad de veces que se desencadene esa arritmia se va a hacer este proceso también. O sea, imagínense, nuestro corazón no para hasta que nos morimos, chicos. Entonces, estos procesos se dan continuamente durante nuestra vida. ¿Mm? Muy bien. Entonces, recordar, este es el gráfico de la célula de descarga automática. ¿Cuáles dijimos? Pregunto, ¿cuáles dijimos que son las estructuras de descarga automática? A ver. Nódulos, ¿Cuál nódulo? perdón, sin auricular. Bien, perfecto, ahí. Chic, chic, alto. A ver otro. El que sigue. El nódulo auriculoventricular. Muy bien. Otro. Las dos ramas de las de His. Perfecto, muy bien. Las dos ramas. Claro, las ramas, o sea, rama derecha y rama izquierda, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Bien, entonces, esas estructuras tienen esta forma. Ahora, la aurícula, los ventrículos, ahora, las estructuras de conducción tienen esta estructura. ¿M? Una modalidad o una manera es la descarga automática, otra es la de conducción. Perfecto, chicos. Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. A ver, denme un momento que me están mandando un mensaje a alguien que quiere entrar. Eh, Muy bien, chicos. Perfecto. Eh, eh, Bien. Bueno, todo eso, chicos, para decir esto. Miren, a ver, si bien hay una despolarización, porque a nosotros lo que nos va a interesar es qué pasa con la despolarización. La repolarización no nos interesa tanto. Puede ser secundariamente, pero lo que nos va a interesar a nosotros es la despolarización. Esa despolarización va a estar tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda. Bien, entonces, si hablamos de aurícula derecha, la primera de estructuras auriculares, la primera estructura que se va a despolarizar, ¿cuál va a ser, dijimos? Por fisiología, que explicamos recién. El nódulo sinusoide. Claro, pero ¿qué aurícula se va a despolarizar primero? Derecha. Lado derecho. Muy bien, siempre la derecha, siempre el lado derecho. Después se va a despolarizar la aurícula izquierda. Bien, esas despolarizaciones en realidad nosotros lo hacemos a manera gráfica y de manera académica como para que se entienda. Pero en realidad, chicos, hay millones y millones así como células existen en el corazón, existen vectores
en el corazón. O sea, vamos a encontrar, no sé cuántas, sinceramente no leí, no recuerdo haber leído cuántas células, cuántos miocardiocitos existen en el corazón, pero así como existen millones de miocardiocitos, existen vectores. Cada célula va a tener su vector. Imagínense si nosotros tenemos que graficar un vector por cada célula. Entonces lo que se hace a manera de comprender es lo que hizo a partir de los estudios a partir de los estudios de Einthoven, es graficar, ¿no es cierto?, los, eh, los vectores. Bien, cada estructura tiene su vector. El vector de la aurícula derecha, ¿no es cierto?, va a estar dirigido hacia adelante, va a estar dirigido hacia abajo, ¿no es cierto?, y hacia la izquierda. En cambio, el vector de la aurícula izquierda va a estar dirigido también hacia adelante y más hacia la izquierda. Bueno, la sumatoria de los dos vectores genera el vector de despolarización de la onda P, que nosotros vemos en el electrocardiograma. O sea, la onda P va a ser la sumatoria de la despolarización de las dos aurículas, la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. No va a graficar la despolarización solamente de la derecha y la izquierda la deja de lado, o la izquierda de la otra, no. Es la unión de los dos. De hecho, cuando ustedes vean en la clase de hipertrofia de cavidades, especialmente cavidades de aurícula derecha o de aurícula izquierda, van a ver que los dos vectores en el electrocardiograma se va a ver que van a ver como dos ondas P. ¿Por qué? Porque quiere decir que van a estar, ya sea que sea grande la aurícula derecha o sea grande la aurícula izquierda, va a significar que la onda P parezca escindida, como que parezca dividida como dos montañitas que van a estar unidas. ¿Por qué? Porque crece tanto una o la otra que tienden a aparecer las dos. En cambio, en la normalidad simplemente se ve una sola, porque una tapa la otra, ¿no es cierto? Entonces, la aurícula derecha en realidad va a tener una mayor despolarización que la aurícula izquierda, entonces van a estar como fusionadas y la aurícula derecha la va a tapar a la izquierda, en ese caso. Bien, ahora, si vamos a los ventrículos, los ventrículos un poquito más complejos. Los ventrículos sabemos que necesitan estar sincronizados. De hecho, ustedes, no sé si ustedes saben, la insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿no es cierto? Cuando nosotros enseñamos insuficiencia cardíaca, decimos que es un síndrome caracterizado por la falta de aporte, ¿no es cierto?, para nutrientes, de oxígeno, a los requerimientos que tienen los tejidos periféricos en la economía. Siempre decimos eso, pero en realidad en la fisiopatología, ¿por qué se produce esa falta de aporte de nutrientes? Porque el corazón entra en insuficiencia. ¿Y por qué entra en insuficiencia? Porque se ha estudiado últimamente que en realidad existe una disincronía entre los ventrículos. ¿De qué me querés decir con desincronía o asincronía? ¿Qué significa? Que cada uno late por su lado. Es que normalmente les había dicho que el ventrículo derecho late, va a tener una contracción más precoz, por milisegundo hablamos, que el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? En la insuficiencia cardíaca tiende a quedarse el ventrículo izquierdo y tiene que quedarse el ventrículo derecho y se comienza a activar más el ventrículo izquierdo. Entonces, o se despolarizan los dos al mismo tiempo, o acortan las diferencias que existen y no dentro de la normalidad. Entonces, fíjense la importancia que tiene el saber que el ventrículo derecho se contrae primero. El hecho de que el ventrículo izquierdo se contraiga antes que el ventrículo derecho ya genera insuficiencia cardíaca. De hecho, por eso esa es la razón por la cual no sé si ustedes, ¿alguno escuchó hablar alguna vez de lo que es un resincronizador? No, ¿Alguien profe. escuchó? ¿Nadie escuchó lo que es un resincronizador? No, es el marcapasos, ¿no? Bien, bien, está bien, digamos muy grosso modo. eh, este, bien, bien, bien. Entonces, básicamente sería eso. Bien, entonces, básicamente sería un marcapaso. ¿Qué es lo que hace el resincronizador? Lo que hace es justamente restablecer la sincronización entre ambos ventrículos. Vuelve a darle la primacía al ventrículo derecho, lo activa primero antes que al ventrículo izquierdo, porque la insuficiencia cardíaca tiende a activarse el ventrículo izquierdo y después el derecho. El resincronizador lo que hace es trata de intentar volver a la normalidad
para que se active el derecho y después el izquierdo. Fíjense lo que hablamos, chicos, o sea, esto es fisiología y cómo se transmite esto a la fisiopatología, ¿no? Y bueno, miren lo importante que es comprender esto, chicos, para entender vectocardiografía. A ver, yo personalmente no he visto la era de la vectocardiografía. La vectocardiografía es el estudio de los vectores a nivel electrocardiográfico. A nivel electrocardiográfico. Entonces, a ver, la vectocardiografía eran estudios que se realizaban durante los años 50, 60, 70, en donde se estudiaban los vectores, se hacía un gráfico de las distintas, los diferentes vectores que habían en los ventrículos, y así se hacían muchos diagnósticos. Eso fue una era previa a todo lo que vivimos hoy, que ya dejó de usarse. Pero bueno, ¿qué nos ha quedado desde esa época? Esto, ¿no es cierto? Los vectores. Y eso, a partir de la vectocardiografía, se pudo conocer este gráfico. Y sabemos que las cavidades ventriculares están, digamos, divididas por un septo que se llama interventricular, que divide el ventrículo derecho y divide el ventrículo izquierdo. Sabemos por anatomía y por embriología que el ventrículo izquierdo va a ser el que va, por eso tiene esa diferencia, fíjese el grosor entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es una cavidad de presión, es una cavidad que maneja presiones. ¿Cuánto maneja habitualmente un ventrículo? ¿Qué presión maneja? Habitualmente maneja 120, 80 milímetros de mercurio, lo que maneja nuestra presión. Esa es la presión que maneja el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo derecho maneja presiones de 30, 30, 10, 38, 20, 10, 28, o sea, nada que ver, fíjense la hojita que es, esta membranita que es el ventrículo derecho, y fíjense el músculo que tiene el ventrículo izquierdo. Presión 120, 80, 20, 10, 28. Entonces, la cavidad derecha, el ventrículo derecho, no está diseñada para hacer una cavidad de presión, está diseñada para hacer una cavidad de volumen solamente. Mientras que el izquierdo es de presión y volumen. Maneja más presión y más volumen que el izquierdo. Básicamente es, que el derecho, perdón. El ventrículo derecho es más volumen que presión. Bueno, dicho esto, entonces tenemos, a partir de los estudios vectocardiográficos, se estudió que por lo menos existen, a grosso modo, ¿no es cierto? Porque si aquí tendríamos que graficar todos los vectores, chicos, sería imposible explicar. Pero a manera académica, simplemente podemos decir que el septum tiene un vector, la punta tiene un vector, y la cara lateral del ventrículo izquierdo tiene otro vector, la cavidad, la pared libre del ventrículo derecho tiene otro vector, y aquí nos está faltando, esto podríamos subir un poquitito más, la punta del septum tiene otro vector. A ver, vuelvo a repetir. Primer vector, el vector septal, ¿sí? Segundo vector, de la punta. Tercer vector, de la pared libre del ventrículo izquierdo. Cuarto vector sería el de la punta del septum, y a su vez, paralelamente va a haber un vector de despolarización del ventrículo derecho. A ver, chicos, esto es fundamental. ¿Me entienden lo que quiero decir o no? ¿Está clarito el tema de vectores? Sí, profe, perfecto. Los otros chicos, gracias. Los otros chicos. Sí, profe, está bien. Profe, Sí, Bien, profe. esto, Sí, profe, perfecto. bien. Chicos, porque esto es importante que si ustedes no entienden esto de vectores, no van a entender cómo se grafican los trazados. Ustedes más que memorizar un trazado, tienen que lograr entenderlo, más que memorizar, entiendan cómo es que se producen las despolarizaciones para hacer el gráfico de la agujita del electro. Eso es lo que ustedes tienen. Entonces, por favor, grafiquen, memoricen esto. Vector 1, septal, vector 2, punta ventricular, vector 3, septum, vector 3, pared libre del ventrículo izquierdo, vector 4, digamos la parte superior del septum, y mientras todo esto sucede paralelamente, se está despolarizando también el ventrículo derecho, que es el vector este que vemos en este lado.
Bueno, en base a eso vamos a graficar, que ya lo vamos a ver otra vez, los diferentes, vamos a entender de esta manera las derivaciones precordiales que ya las vamos a explicar más adelante. Voy a ver si les puedo traer otro gráfico. Bueno, a ver, y aquí vamos a entrar de lleno a lo que es cómo nosotros debemos realizar un electrocardiograma. Bien, hasta ahí chicos, que hemos hablado un poco de fisiología, fisiopatología, no han podido entender, ha sido clarito, algo que no entiendan, que quieran ustedes decir. ¿Que No, quieran no, está agregar? bien. ¿Cómo? No, hasta acá vamos bien, por lo menos yo. Bien, bien. ¿Los otros chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe, clarito. Bien, no se hagan problemas, chicos. Vamos a seguir hasta donde podamos, unos 40 minutos más, hasta donde lleguemos en la clase y la retomamos la semana que viene, ¿sí? A ver, a mí lo que me interesa es que todo esto quede claro, no me interesa el tiempo, sino que quiero que los contenidos queden claros. Bueno, entonces, como nosotros cuando vayamos, ya habiendo sabido un poco de fisiología, habiendo repasado un poco de fisiología, ahora, a la hora de hacer un electrocardiograma, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos poner nosotros los electrodos? Hay una manera muy sencilla que es muy conocida, que es usar la sigla venérea. No sé ustedes cuál usan, también está la del semáforo, no sé cuál usan ustedes para poner los electrodos. Veneria, siempre, hasta donde yo sé Veneria, siempre somos Veneria. Hay otro que es rana verde. Ah, esa sí, esa también la escuché. Cierto, rana verde. Sí. Sí, esa la escuché por ahí, no me acordaba. Hay muchas mnemotecnias. La La de los verdad que. comunistas y el Papa, sí. ¿Cómo? La de los comunistas y el Papa, esa es. Ah, Cuando los comunistas se pasan a la derecha y el Papa a la izquierda, la esperanza se va a los pies. El verde la esperanza, el rojo a la derecha y el amarillo a la izquierda. bueno, che, te felicito, por esa es muy intelectual, ¿eh? Esa está muy buena. Y es el doctor Pressman. Muy bien, esa es muy intelectual, histórica, la verdad que muy política. Qué bárbaro. Pero bueno, miren, mientras sirva, chicos, y a ustedes les quede claro de la manera, la mnemotecnia que ustedes usen, no interesa. Lo importante es que ustedes recuerden, a ver, comenzar, ¿no es cierto? Recordar que el electrodo verde va a ir, ¿no es cierto?, en la pierna izquierda, el negro va a ir en la pierna derecha, el rojo va a ir en el brazo derecho y en el brazo izquierdo el amarillo. Esto en cuanto a los electrodos unipolares, los electrodos que nosotros le vamos a poner tipo pinza, ¿vieron? Que se coloca en las extremidades. Y aquí un consejito que lo vamos a ver en el video, cuando ya subamos el video lo vamos a poner también, que siempre cuando ustedes vayan a conectar al paciente con las pincitas, vieron que viene como una pincita que va adosada a la piel del paciente, siempre que la pinza, porque la pinza consta de dos partes, una chapita y después una parte de plástico, que se cierran ambas. La chapita, la parte de arriba, que es la que va a recoger el estímulo, esa chapita siempre traten de que esté sobre el hueso. O sea, pongamos, por ejemplo, en el tema de los antebrazos, que esté en el tema de la muñeca, por ejemplo, la muñeca, que esté en la muñeca, pero no en la parte más blanda, donde hay tejido blando, sino que sería en el dorso de la muñeca, que es tejido duro, ¿sí? Entonces, en esa zona van a asentar la chapita en el caso de las manos. Y en el caso del pie o en las piernas, háganlo en el tercio inferior de la epífisis tibial, o sea, el tercio inferior en la parte de abajo, cerca de los pies, ya cuando en la unión, ¿no es cierto?, entre el empeine y la parte inferior de la pierna, ahí también hay tejido hueso, tejido duro, óseo, directamente ahí apoyen la chapita de la pinza, ¿no es cierto? Es para que, porque si ponemos en la parte blanda no recoge bien el estímulo. En cambio, si va en una zona dura lo va a recoger mejor. Esto los fines prácticos, nada más. Bueno, y después esas son las derivaciones unipolares, ¿no es cierto? Y después están las derivaciones
precordiales. Fíjense que las derivaciones unipolares, ¿cuáles van a ser? ABR, ABL y ABF, ¿sí? Entonces, va a ser ABR va al lado derecho, ABR de right, ABL de left y ABF de foot, o sea, en el pie. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué pasa con el negro? El negro simplemente es una especie de cable a tierra, un estabilizador nada más, así que no tiene trascendencia el negro. Hay que ponerlo, pero simplemente hace de estabilizar el trazado nada más. Pero los que son efectores van a hacer esto. Fíjense que forma un triángulo. Forma un triángulo, así, si unimos los dos brazos con la pierna, es lo que se llama triángulo de Einthoven, es lo que descubrió Einthoven, que colocando, ¿no es cierto? ABL, ABR y ABF en estas tres extremidades se originaba, ¿no es cierto?, un circuito eléctrico, y él decía que ese circuito eléctrico le llamó, dentro de ese triángulo existía una central eléctrica. Él decía que en esos tiempos, no sé, se pensaba que esa central eléctrica que era como que él decía que de esa central eléctrica emanaba la energía del cuerpo, la energía de todo. Bueno, él decía que esa central eléctrica del cual emanan todo en el recto de bioelectricidad del organismo, que era el corazón. Él decía que el corazón era el centro de ese centro eléctrico. Hoy en día sabemos, chicos, que la bioelectricidad está presente en todos los organismos, en todos los órganos, está en el corazón, está en el cerebro. De hecho, o sea, todas las descargas eléctricas que sabemos que existen a nivel neuronal, a nivel muscular, o sea, hoy en día ya hemos aprendido bastante, ¿no es cierto? No solo el corazón es un órgano, ya se lo considera un órgano bioeléctrico, también el cerebro es un órgano bioeléctrico y todo nuestro organismo funciona bajo estímulos bioeléctricos. Entonces, hoy en día, si tendríamos que decir, a ver, ¿cuál es la central eléctrica? En realidad todos en realidad la electricidad está dispersa en todo nuestro organismo, entonces no existe, pero bueno, uno de los fines de simplemente de, este, de decir que, a ver, me están mandando un mensaje acá uno de los chicos, discúlpenme. Entonces, a los fines de decir de la central eléctrica, bueno, simplemente a manera de gráfico nada más. Bueno, después están las derivaciones bipolares. Las derivaciones bipolares, que son la sumatoria, tenemos D1, ¿no es cierto?, que va a ser la unión de ABL con ABR, después va a estar D2, va a ser la unión de ABR con ABF, y después va a estar D3, que va a ser la unión de ABF con ABL. Bueno, esas van a ser las derivaciones bipolares, y después están las derivaciones precordiales. Y aquí en este grafiquito está, chicos, cómo hay que colocar las diferentes derivaciones precordiales, ¿no es cierto? De acuerdo, ¿no es cierto?, si es B1, B2, B3, B4, hasta B6. Bien. Bueno, chicos, vamos a dejarlo acá. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, ¿está siendo muy pesado? Perfecto, profe. No, profe, re bien. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa, para que no sea tan pesado, vamos a hablar un poquito de la sistemática del análisis. Todo lo que hablamos recién lo van a encontrar en todos los libros, chicos, pero me voy a quedar en esto y en esto vamos a finalizar la clase. Obviamente que vamos a continuar la semana que viene con el resto de la clase. Vamos bien entonces hasta ahora. Sí, profe, 10 puntos. Sí. Perfecto, bueno, cualquier cosa me pueden interrumpir, me pueden preguntar. Personalmente no tengo ningún problema. Bueno, con esto finalizamos. Hago este hincapié. Esta es la sistemática, chicos, con la que vamos a trabajar durante todo el curso. Y esto estaría bueno que ustedes lo manejen ya de por vida. A ver, no es mandatorio, o sea, no es que es obligatorio que ustedes sepan, pero este análisis, esta sistemática les va a ayudar a poder analizar el electro con detalle y que no se les escape nada, porque uno a veces dice, a ver, voy a ver el ritmo y después quiero ver qué alteración tiene y nos olvidamos que el paciente a lo mejor está teniendo una arritmia y queremos, nos centramos en el eje y dejamos de ver lo otro. Entonces, si uno lleva un protocolo, digamos, un orden de análisis, vamos a poder analizar esto. Entonces,
Primeramente, estos números están puestos a propósito. Esta es la sistemática, el orden en el que se van a realizar las cosas. Entonces, primero analizar cuando vamos a hacer el electro, le hemos colocado las paletas, hemos hecho las derivaciones unipolares, bipolares, hemos hecho las derivaciones precordiales. Bueno, ahora empezamos con el trazado. Hacemos el electrocardiograma y lo primero que vamos a analizar es el ritmo. Y nos tenemos que hacer dos preguntas acá. Si el ritmo es sinusal o no sinusal, ¿sí? Ya vamos a ver qué características tiene cuando el ritmo es sinusal y qué características tiene cuando no es sinusal. Por ahora, chicos, a los fines del curso, yo no voy a pasar de que ustedes me digan es no sinusal. Quizás la única arritmia que les pueda exigir decir, quiero que me digan fehacientemente qué es la FA. Después me pueden decir una taquicardia por así decir, perfecto, muy bien. Las taquicardias por así supraventricular se clasifican por lo menos en 10 tipos, en 10 modalidades. Pero yo les voy a pedir que ustedes me digan, ¿es sinusal o no es sinusal? Ya vamos a empezar a desarrollar después qué características tiene el ritmo sinusal y qué características tiene el no sinusal. Posteriormente vamos a hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. Aquí, en la frecuencia cardíaca también nos vamos a hacer dos preguntas. ¿La frecuencia cardíaca es regular o es irregular? También vamos a ver los criterios para decir cuándo es regular y cuándo es irregular. Posteriormente vamos a hacer el cálculo del eje del QRS. Capaz que muchos de ustedes ya saben cómo memorizar o cómo hacer el eje, ya saben, tienen muchas formas, hay muchas formas de calcular el eje. Yo les voy a decir unas modalidades prácticas que personalmente a mí me han servido y que son rápidas y no son complicadas. Pueden usar, ahí está el método de paralelogramo, está el método de 1, de 2, de 3, están otras modalidades también para o usar en las 6 derivaciones, también son diferentes modalidades. Pero ya vamos a centrarnos en una, después ustedes eligen cuál es la que quieren usar. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a ver qué característica tiene la onda P, después que hagamos este análisis, ritmo, frecuencia, eje, qué característica tiene la onda P, qué característica tiene el intervalo PQ o PDR, qué característica tiene el complejo QRS y qué característica tiene el intervalo QT. Una vez que hagamos todo esto, chicos, que sería el paso 1, recién vamos a empezar a ver si le encontramos algo raro a cada cosa. Si por ahí tiene una arritmia, si por ahí tiene un bloqueo, si por ahí tiene un infarto o lo que sea. Entonces, esta va a ser la sistemática que vamos a usar. Quiero que ustedes la memoricen, ¿sí? Para que, por lo menos en este curso, la vamos manejando y nos vamos a ir manejando de esta manera. Después ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero a los fines de